Te venden la idea de que llegar a Marte es el mayor triunfo de nuestra era. Te muestran simulaciones perfectas de naves brillantes tocando el polvo rojo, astronautas caminando heroicamente y el mundo entero aplaude. Yo observo esas pantallas y no siento esa alegría ingenua. Siento frustración. Veo una ilusión cuidadosamente diseñada para ocultar un problema fundamental. Llegar a Marte es un problema que ya hemos resuelto. Es simplemente aplicar una cantidad inmensa de fuerza bruta aquí en la Tierra, donde tenemos toda la infraestructura del mundo, y luego dejarse caer en una curva perfectamente predecible a través del vacío del sistema solar. Es balística básica. Lo hemos hecho una y otra vez con máquinas, pero el regreso es donde la física clásica se quita la máscara y se convierte en un verdugo implacable. La mayoría de la gente cree que volver es solo hacer el viaje al revés. Cargar un poco de combustible, encender los motores en Marte y apuntar hacia la Tierra. Eso es lo que te han enseñado en las películas de ciencia ficción. Pero la realidad está gobernada por una ecuación despiadada que castiga severamente cada gramo de peso que intentas mover en el espacio. Hay un muro invisible, una paradoja asfixiante de masa y energía que hace que el simple acto de despegar de la superficie marciana para volver a casa sea casi imposible con nuestra comprensión actual. No es un problema de voluntad, es un problema de matemáticas puras. Si buscan la verdad incómoda del universo y no las explicaciones fáciles, suscríbete a Quantum al Día. Hoy voy a destruir la fantasía de las películas espaciales. Voy a mostrarte la cruda, pero absolutamente hermosa, brutalidad de las leyes del movimiento. Vas a entender por qué el universo no negocia con nuestros sueños. Para entender el abismo absoluto que separa un viaje de ida de un viaje de vuelta, primero necesito que elimines todas tus ideas preconcebidas sobre cómo nos movemos. Quiero que pienses en un automóvil o en un avión. Un avión respira el aire, quema su combustible y usa ese mismo aire del exterior para generar empuje. No necesita llevar consigo la masa que va a empujar hacia atrás, pero el espacio es un vacío absoluto. La nada no te da nada. Para que yo me mueva hacia adelante en el vacío, la única manera física, la única ley inquebrantable dictada por la conservación del momento es que tengo que arrojar algo hacia atrás. A esto lo llamamos acción y reacción. En un cohete, ese algo que arrojamos hacia atrás es el propio gas supercalentado producto de la combustión. Pero aquí es donde la trampa se cierra sobre nosotros. Para tener gas que arrojar, tengo que llevar ese combustible conmigo desde el principio. Y el combustible tiene masa. Es pesado. Sigue mi lógica aquí porque es el muro contra el que se estrella cualquier fantasía espacial. Para levantar una carga útil de la Tierra y llevarla al espacio, necesito quemar combustible. Pero para levantar ese combustible del suelo, necesito más combustible adicional que sirva para empujar el peso de ese primer combustible. Y adivina qué, necesito aún más combustible para empujar el combustible que empuja al combustible. Es una cascada infinita, una pesadilla exponencial de masa que se devora a sí misma. En nuestro mundo de la física, yo conozco esto como la tiranía de la ecuación del cohete. No necesitas los números, solo necesitas entender que la gravedad castiga el peso con una crueldad matemática perfecta. Un cohete moderno que sale de nuestro planeta no es un vehículo como tú lo entiendes. Es esencialmente un rascacielos gigante lleno de material altamente explosivo y solo un minúsculo porcentaje en la punta superior, quizás un 2 o un 3% del peso total, es la carga útil real. El resto es la cuota de sangre que exige la gravedad terrestre para dejarnos salir. Pues quemamos todo ese rascacielos, solo para poner una pequeña cápsula en el espacio. Ahora apliquemos esta ley inmutable a nuestro famoso viaje de regreso desde Marte. Los astronautas han aterrizado, han plantado su bandera. Es hora de volver. Marte es más pequeño que la Tierra, tiene aproximadamente un tercio de nuestra gravedad, pero sigue teniendo un pozo gravitacional del que es muy difícil escapar. Para que esa nave despegue de la superficie,
marciana alcance la órbita de Marte y luego acelere de vuelta hacia la Tierra, necesita ser un cohete considerablemente grande. Necesita estar completamente lleno de propulsor. Yo te pregunto, ¿de dónde sacamos ese cohete lleno de combustible en medio del desierto marciano rojo y muerto? No hay estaciones de servicio. La única respuesta que la fuerza bruta balística nos permite es que tenemos que llevar todo ese combustible de regreso con nosotros desde la Tierra. Y aquí es donde el sistema colapsa. Aquí es donde el cerebro de cualquier ingeniero honesto empieza a doler. Si quiero llevar a Marte el inmenso peso de un cohete de regreso completamente abastecido, entonces, el cohete que tiene que despegar de la Tierra, originalmente, se vuelve exponencialmente más masivo. Por cada kilogramo adicional que intento llevar a Marte para usarlo en el viaje de vuelta, me veo obligado a añadir decenas, cientos de kilogramos de combustible aquí en la Tierra solo para iniciar el movimiento. La masa total de la nave en la plataforma de lanzamiento terrestre se vuelve astronómicamente absurda. Tratar de diseñar una sola nave que lleve todo su combustible de ida y todo su combustible de vuelta es como intentar mover una montaña entera para transportar un grano de arena. Los motores actuales, los materiales que tenemos, simplemente no pueden soportar esa proporción de masa. La Tierra nos ata al suelo diciéndonos que no podemos salir cargando todo ese peso. Esta es la barrera. Cualquier misión directa de ida y vuelta que intente acarrear toda su masa fracasa en la pizarra de dibujo. Se vuelve matemáticamente inviable. Así que los planificadores de misiones espaciales se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta de que acarrear la masa es imposible. Y para intentar engañar a las leyes de la física, idearon un truco brillante pero desesperado. Un truco que abre una caja de Pandora completamente nueva. El truco desesperado del que te hablé tiene un nombre técnico, pero la idea es alarmantemente simple. Si no podemos llevar el combustible con nosotros porque es demasiado pesado, entonces tenemos que fabricarlo allá. Los ingenieros lo llaman utilización de recursos in situ. Suena como la solución definitiva, suena a magia, y es exactamente así como te lo venden en los comunicados de prensa. La teoría es innegable. La atmósfera de Marte está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono y sabemos que hay hielo de agua escondido bajo la superficie marciana. Si enviamos una fábrica química robótica antes de que lleguen los humanos, podríamos extraer ese hielo. Podríamos usar electricidad para romper las moléculas de agua y separar el hidrógeno del oxígeno. Luego, tomaríamos ese hidrógeno, lo mezclaríamos con el dióxido de carbono de la atmósfera y mediante un proceso químico bien conocido, crearíamos metano y oxígeno líquido. Metano y oxígeno. Esa es la mezcla exacta que queman los cohetes más avanzados hoy en día. Sobre el papel es brillante. Llegas a Marte con los tanques vacíos y dejas que el planeta rojo llene tu nave para el viaje de regreso. Te dicen que el problema está resuelto. Pero yo te advierto, si estás empezando a darte cuenta de que el universo siempre esconde sus trampas más crueles detrás de las teorías más elegantes, y prefieres enfrentar la verdad incómoda en lugar de aplaudir ciegamente, suscríbete a Quantum al Día, porque aquí es donde la ilusión de la fábrica marciana se desmorona. La química básica nos dicta una regla inquebrantable: romper enlaces moleculares, como separar el agua en sus componentes elementales, requiere una cantidad monstruosa de energía. Esa fábrica necesita electricidad constante y masiva. Yo te pregunto, ¿de dónde sacas esa energía en un planeta frío, desolado y muerto? La primera respuesta ingenua es usar paneles solares. Pero Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra. La luz solar que llega allí es débil. Peor aún, Marte sufre de tormentas de polvo globales que pueden envolver al planeta entero en completa oscuridad durante meses. Depender del Sol para fabricar el boleto de regreso a casa es jugar a la ruleta rusa con las vidas de los astronautas.
Si viene una tormenta, la fábrica se detiene, el combustible no se produce y la tripulación muere atrapada en Marte. Entonces, la física y el instinto de supervivencia nos obligan a descartar el Sol. La única alternativa viable para generar energía constante a esa escala es la energía nuclear. Tenemos que llevar un reactor nuclear de fisión funcional a la superficie de Marte. Ahora detente y analiza la situación real a la que hemos llegado. Intentábamos evitar el inmenso peso de llevar combustible de regreso desde la Tierra, y para evitar ese peso hemos decidido que la mejor opción es construir una nave colosal que transporte mineros robóticos, una refinería química altamente compleja y un reactor nuclear. Todo eso debe ser empacado en un cohete lanzado desde la gravedad terrestre y aterrizar de manera autónoma y perfecta en la superficie marciana. Y no es solo aterrizar. Toda esta infraestructura alienígena debe ensamblarse sola, perforar el suelo, refinar los gases y almacenar el combustible líquido a temperaturas criogénicas sin un solo error humano, a millones de kilómetros de cualquier ingeniero que pueda apretar un tornillo suelto. Mira esto con claridad. No hemos vencido a la tiranía de la ecuación del cohete, en absoluto. Simplemente hemos cambiado el peso muerto de los tanques de combustible por el peso muerto de maquinaria, inmensamente pesada y propensa a fallos catastróficos. La paradoja sigue intacta. Seguimos necesitando lanzar una masa gigantesca desde la Tierra para solucionar el problema del regreso. Pero vamos a ser increíblemente generosos. Supongamos que somos tan brillantes que lo logramos. Imaginemos que la fábrica química nuclear funciona a la perfección y los tanques de la nave de regreso están rebosantes de metano marciano puro. Podrías pensar que ahora sí, por fin, estamos listos para encender los motores y volver. Yo te digo que no, porque al centrarnos ciegamente en mover el metal, los reactores y el combustible, hemos ignorado por completo el elemento más defectuoso, pesado y frágil de toda la ecuación. El recipiente biológico, el propio ser humano. Yo te dije que el problema real no es el metal frío, sino la carne viva. Piensa por un momento en un explorador robótico. Un robot entra en estado de hibernación con solo un comando en su código. Un robot no respira, no entra en pánico y ciertamente no enloquece al estar encerrado en una lata de titanio flotando en el vacío absoluto durante los 9 meses que dura el viaje de ida y los 9 meses del viaje de vuelta. Pero tú y yo somos máquinas biológicas absurdamente exigentes. Para sobrevivir allá afuera, nosotros necesitamos llevar con nosotros una copia exacta de la biosfera terrestre comprimida en un tubo. Para mantener a un solo ser humano vivo y cuerdo, yo necesito proveer agua purificada constantemente, comida cultivada o deshidratada, sistemas masivos de purificación de aire que extraigan el dióxido de carbono letal, control térmico, para no congelarnos ni hervir y equipo médico complejo. Cada gota de agua reciclada, cada filtro de aire, cada ración de comida representa un concepto ineludible en física. Representa masa. Y yo ya te he demostrado con una certeza lógica y matemática absoluta que la masa es el enemigo mortal de cualquier viaje espacial de retorno. Pero hay algo peor, la verdadera paradoja, el callejón sin salida del que ninguna agencia espacial quiere hablarte con total franqueza es la radiación profunda. Aquí, en nuestro planeta, tú y yo vivimos bajo la protección inmensa de un campo magnético invisible y una atmósfera densa. Actúan como un escudo de kilómetros de acero sólido contra la furia del cosmos. Pero en el espacio profundo y en la superficie desolada de Marte, ese escudo simplemente no existe. El universo exterior es un entorno altamente radiactivo y letal. El Sol escupe tormentas de partículas cargadas a velocidades asombrosas y los rayos cósmicos galácticos, que son el residuo violento de estrellas que explotaron hace millones de años,
atraviesan el vacío como balas subatómicas. Estas partículas no son como la luz del sol. Atraviesan el aluminio, atraviesan el acero, y cuando atraviesan el tejido del cuerpo humano, actúan como bolas de demolición a nivel celular, rompiendo directamente las cadenas de tu ADN. Si yo envío a una tripulación a Marte en una nave con paredes lo suficientemente ligeras como para volar, estoy enviándolos a un daño neurológico irreversible, al colapso de sus órganos o a una muerte celular progresiva. No es un riesgo calculado, es una certeza física. Entonces, ¿cuál es la solución lógica para proteger esa carne frágil? Yo te diría que necesitamos masa densa. Necesitamos un escudo físico enorme. El mejor blindaje que conocemos contra la radiación cósmica son los materiales ricos en hidrógeno, cosas como el agua líquida o los plásticos extremadamente densos. Para proteger a los astronautas adecuadamente durante una misión de casi 3 años en total, yo necesito rodear su hábitat con un muro de agua de decenas de centímetros de espesor en todas las direcciones. Ahora, junta las piezas y mira cómo la trampa cuántica y balística se cierra sobre nuestra inteligencia. Mira la paradoja aplastante. Si yo quiero construir una nave lo suficientemente ligera como para que nuestros mejores cohetes puedan levantarla de la Tierra, enviarla a Marte y, lo que es infinitamente más difícil, permitir que despegue de la gravedad marciana para volver a casa, la nave tiene que ser un cascarón vacío. Sus paredes deben ser casi como papel de aluminio. Pero si hago eso, la radiación aniquila a la tripulación mucho antes de que puedan ver la Tierra de nuevo. Por el contrario, si yo diseño una nave moral y éticamente viable, una nave que verdaderamente proteja la vida de la tripulación con el blindaje de agua necesario y los sistemas de soporte vital redundantes, el peso de esa nave se multiplica de forma catastrófica. Se vuelve tan masiva, tan estúpidamente pesada, que la tiranía de la ecuación del cohete la condena en el acto. Ningún motor químico existente o teórico podría levantar ese monstruo blindado desde la superficie de Marte, ni siquiera si consumiera océanos enteros de combustible marciano. Es un juego de suma cero donde el universo no hace concesiones. La física exige ligereza absoluta para escapar de la gravedad, pero la biología exige masa enorme para sobrevivir a la radiación. Son dos leyes fundamentales de la naturaleza chocando de frente y ninguna de las dos se va a apartar de nuestro camino. Hemos llegado al límite donde la ingeniería tradicional de cohetes simplemente colapsa. Para romper esta paradoja mortal, para tener la más mínima posibilidad de traer a un ser humano vivo de vuelta a casa, tenemos que desechar casi todo lo que creemos saber sobre propulsión. Tenemos que adentrarnos en un territorio que asusta a los ingenieros convencionales. Nos quedamos atrapados frente a un muro infranqueable. La masa necesaria para mantenerte vivo es exactamente la masa que te impide volver. Para escapar de esta trampa cósmica, tenemos que abandonar absolutamente todo lo que creemos saber sobre cómo movernos por el espacio. ¿Por qué estamos estancados? Porque seguimos dependiendo del fuego. Nos consideramos una especie intelectualmente superior, a punto de conquistar el sistema solar, pero la cruda realidad es que nuestros cohetes más modernos y brillantes siguen utilizando el mismo principio fundamental que un cavernícola frotando dos palos. Quemamos cosas, rompemos los enlaces químicos entre átomos de oxígeno, hidrógeno o metano, pero yo quiero que entiendas la debilidad patética de un enlace químico. Un enlace químico es simplemente la interacción de la fuerza electromagnética jugando con los electrones que orbitan en el exterior del átomo. Y la energía que nosotros podemos extraer de ese simple intercambio tiene un límite matemático absoluto y rígido. No es un problema tecnológico temporal, no es algo que un ingeniero más astuto vaya a resolver mañana en un laboratorio de diseño. Es un límite fundamental impuesto por el propio universo.
Nosotros ya hemos alcanzado más del 95% de la máxima eficiencia química posible en la propulsión de cohetes. No hay un supercombustible mágico escondido esperando ser descubierto. La química simplemente no da para más. Si estás empezando a comprender que el verdadero progreso exige abandonar las fantasías infantiles que nos venden y mirar la implacable realidad del cosmos directo a los ojos, suscríbete a Quantum al día. Aquí es donde separamos la ciencia rigurosa de la complacencia mediática. Si la química está completamente agotada, y necesitamos mover escudos de agua de inmenso peso para proteger la carne humana de la radiación mortal, la única forma lógica de sobrevivir es cambiar de fuerza fundamental. Tenemos que abandonar el electromagnetismo débil y abrazar la fuerza nuclear fuerte. Me refiero a la energía que está apretada y confinada dentro del núcleo mismo del átomo. Al dividir un núcleo pesado, la densidad energética que yo libero es literalmente millones de veces superior a cualquier cosa que tú puedas encender con una chispa. Aquí es donde tu cerebro debe empezar a crujir, porque la solución a nuestra paradoja es aterradora. Para tener la más mínima esperanza de levantar una nave masiva y fuertemente blindada desde el pozo gravitatorio de Marte, el único motor que no viola las leyes de movimiento es un motor de propulsión nuclear. En un motor nuclear térmico, yo no quemo nada. Yo tomo un reactor de fisión nuclear, lo llevo al rojo vivo a temperaturas infernales que derretirían casi cualquier material conocido y luego inyecto hidrógeno líquido directamente a través del núcleo altamente radioactivo. El hidrógeno absorbe esa energía térmica masiva, se expande con una violencia incomprensible y sale disparado hacia el vacío espacial. Esto me da un empuje brutal con una eficiencia que destroza por completo las limitaciones de nuestras mejores máquinas químicas. Y si nosotros queremos ir al límite absoluto, a lo que la física pura nos dicta sin restricciones de diseño moral, existe el concepto de propulsión pulsada, un diseño donde yo simplemente expulso ojivas nucleares direccionales por la parte trasera de mi nave blindada y utilizo una placa de empuje gigantesca para cabalgar la onda de choque de explosiones atómicas consecutivas a través del sistema solar. Suena a locura absoluta, a delirio destructivo, suena como algo que ninguna mente cuerda debería intentar jamás. Pero la verdadera locura, la revelación matemática que debería hacerte reconsiderar todo este viaje marciano, es que esta monstruosidad radiactiva es nuestra única salida viable para un regreso tripulado. Montar reactores incandescentes o detonar armas nucleares en el espacio para impulsarnos no es una idea marginal para novelas baratas. Es el único método físico que genera suficiente empuje sin requerir un peso de combustible matemáticamente imposible de lanzar. Pero claro, la naturaleza humana choca de frente con el universo. Para usar el poder inmenso del átomo en Marte y volver, primero nosotros tenemos que levantar ese pesado motor nuclear lleno de uranio letal y sacarlo de la atmósfera de la Tierra en la punta de un cohete convencional de fuego. Y la pregunta obvia surge de inmediato: ¿qué pasa si ese cohete falla y explota en nuestra propia atmósfera durante el fuego? ¿Despegue? Nosotros esparciríamos nubes de lluvia radiactiva sobre ciudades enteras. El miedo a este desastre hace que nosotros mismos prohibamos, mediante tratados internacionales, nuestra única vía de escape lógica. La política del miedo choca con la física interplanetaria, atándonos las manos y dejándolos encerrados en la Tierra con nuestros inútiles y enormes fuegos artificiales químicos. Estamos atrapados en un nudo gordiano. Por un lado, nos aplasta la debilidad intrínseca de los cohetes químicos. Por otro lado, nos paraliza el terror de usar propulsión nuclear. Pero hay algo mucho más profundo y perturbador que aún no te he revelado.
algo que destroza por completo el romanticismo ciego de colonizar otros planetas y expone la arrogancia de nuestra época. Ha notado que hasta ahora siempre hablamos de naves, de masa, de combustibles y de escudos contra la radiación, como si el ser humano fuera un simple bloque de plomo inerte esperando a ser transportado. Pero tú y yo somos máquinas termodinámicas y biológicas absurdamente complejas. Nosotros fuimos forjados a lo largo de miles de millones de años por un conjunto de condiciones que, hasta donde sabemos, son un milagro estadístico local. Fuimos calibrados milimétricamente por la fuerza de gravedad exacta de la Tierra, un incesante 1,0 G que tira de nosotros en cada segundo de nuestras vidas. En el preciso instante en que sacamos a un ser humano de ese molde gravitatorio para viajar a Marte a través del vacío, el cuerpo no solo flota, el cuerpo entra en un proceso de desmantelamiento programado. Sin la resistencia constante de nuestro planeta tirando hacia abajo, tus huesos ya no necesitan ser fuertes. Así que comienzan a disolverse, literalmente, el calcio de tu esqueleto se filtra en tu torrente sanguíneo y es expulsado de tu cuerpo, tus músculos y de manera más crítica, tu corazón se atrofian rápidamente porque ya no tienen que luchar contra la gravedad para bombear la sangre hacia tu cerebro. Los fluidos corporales, sin saber a dónde ir, flotan hacia tu cráneo, aumentando la presión intracraneal, aplastando tus nervios ópticos y deteriorando tu visión. Un daño que yo te aseguro es a menudo irreversible. Visualiza la realidad cruda. Cuando esa teórica y maltrecha tripulación finalmente aterrice en la superficie de Marte, después de sobrevivir a la ruleta rusa de la radiación solar y a la asfixia del aislamiento prolongado, no van a salir corriendo de la nave para clavar una bandera y sonreír, van a tener que salir arrastrándose. Sus esqueletos serán frágiles, sus corazones estarán debilitados, y en ese estado de deterioro físico masivo se espera que construyan una civilización entera y preparen un cohete para el regreso, todo bajo una gravedad que es solo 1/3 de la que necesitan para sanar. Esta es la verdad fría e implacable que me frustra profundamente cuando escucho los discursos grandilocuentes de los multimillonarios y las agencias espaciales. Nos están vendiendo una fantasía que ignora por completo la biología evolutiva, la termodinámica básica. El universo exterior no es malicioso hacia nosotros, simplemente es absolutamente indiferente. Y nosotros, como recipientes de agua y carbono, no estamos diseñados matemáticamente para existir allí. Aún peor es la ilusión de la terraformación. Te dicen que derretiremos los polos marcianos y crearemos una segunda Tierra. Yo te digo que mires la segunda ley de la termodinámica. Marte es un sistema en un estado de equilibrio muerto. Su núcleo está inactivo, lo que significa que no posee un dínamo interno para generar un escudo magnético global. Cualquier atmósfera que nosotros milagrosamente logremos fabricar será barrida sin piedad por el viento solar a lo largo del tiempo. Intentar mantener aire respirable en Marte es como intentar llenar con agua un cubo que no tiene fondo. Es una guerra infinita y perdida de antemano contra la entropía del cosmos. La exploración espacial genuina, la que aporta datos y expande nuestro intelecto, ya está ocurriendo. Pero no tiene rostro humano. Yo observo a los rovers de propulsión nuclear surcando los cráteres de Marte en este mismo instante. Esas máquinas de titanio y silicio no sangran, no enloquecen, no necesitan paredes de agua para sobrevivir a la radiación y, lo más crucial de todo, no necesitan que nadie invente un milagro balístico para traerlas de vuelta a casa. La obsesión por enviar cuerpos de carne al otro lado del sistema solar no es un imperativo científico, es un imperativo del ego. Pero si aceptar esta limitación biológica y física nos confina a nuestro propio planeta, entonces surge la paradoja final. Si la física nos prohíbe escapar de forma viable y estamos atrapados aquí, ¿cuál es el verdadero destino que nos espera? La respuesta a esa paradoja es algo que hiere profundamente el ego humano.
Cuando nos damos cuenta de que la física balística, la termodinámica y nuestra propia biología se alían para encerrarnos en este punto azul, la reacción instintiva es el pánico. Llamamos a la Tierra una cuna y decimos que no podemos quedarnos en la cuna para siempre. Pero yo te propongo un cambio radical de perspectiva. Yo te digo que dejes de ver a la Tierra como una prisión y empieces a verla por lo que matemáticamente es, la única anomalía termodinámica perfecta en un universo muerto. Mira hacia arriba en una noche despejada. Lo que ves no es un territorio inexplorado esperando a ser conquistado por tu grandeza. Lo que ves es un abismo infinito de entropía. El universo entero está en un proceso inexorable de muerte térmica. Todo se está enfriando, separando y descomponiendo. Sin embargo, aquí, bajo tus pies, hay una máquina colosal, impulsada por un núcleo de hierro líquido en constante rotación que genera un escudo electromagnético masivo. Tenemos una atmósfera que filtra la radiación aniquiladora y una biosfera que captura la energía solar para crear complejidad a partir del caos. Desde una perspectiva puramente física, sacar a un humano de este santuario termodinámico para ponerlo en la superficie radiactiva y muerta de Marte no es un acto de progreso evolutivo, es un acto de vandalismo contra miles de millones de años de calibración biológica perfecta. El universo tiene protocolos de cuarentena muy estrictos y se llaman radiación cósmica, vacío absoluto y pozos gravitatorios profundos. Nos está diciendo con una claridad matemática innegable que no pertenecemos. Allí fuera, si eres capaz de tolerar esta perspectiva fría y matemática sobre nuestra existencia, si prefieres entender el universo en lugar de romantizarlo ciegamente, entonces suscríbete a Quantum al Día, porque la verdad que nos queda es mucho más fascinante que cualquier historia de ciencia ficción de Hollywood. Nuestra incapacidad para sobrevivir físicamente en Marte y regresar de él no es un fracaso de nuestra ingeniería, es una revelación de nuestro propósito. Nosotros somos el mecanismo mediante el cual el universo se comprende a sí mismo. El cerebro que tienes dentro del cráneo, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, operando al borde de la coherencia, es la estructura más densa y compleja que conocemos en toda la creación. Exportar este milagro frágil de carbono y agua a un desierto rojo, solo para decir que lo hicimos, es una estupidez colosal. Nuestro destino no es esparcir carne humana por el sistema solar. Nuestro destino es la expansión del intelecto. Nosotros ya hemos conquistado Marte. Lo hicimos el día que aterrizamos la primera máquina allí. Cuando yo observo los datos espectrográficos enviados por un rover a millones de kilómetros de distancia, mi mente está en Marte. Nuestra presencia en el cosmos no tiene que ser física para ser real, tiene que ser puramente de información. Podemos enviar a nuestros avatares de titanio, impulsados por energía nuclear segura, a bucear en los océanos congelados de lunas lejanas o a volar por cielos tóxicos. Ellos son nuestros ojos inmortales en el vacío. Así que, cuando te vendan la próxima misión tripulada a Marte, cuando veas los cohetes gigantes encendiendo sus motores en la plataforma de lanzamiento, quiero que recuerdes la implacable ecuación del cohete. Quiero que recuerdes el peso muerto del escudo de agua, la imposibilidad química de levantar esa masa y la fragilidad matemática de tus propios huesos. Quiero que entiendas que enviar humanos allí y pretender traerlos de vuelta no es un triunfo científico, es una misión de relaciones públicas, un sacrificio biológico masivo en el altar del ego. Hemos pasado siglos mirando las estrellas, sintiéndonos pequeños y deseando escapar de nuestro hogar para reclamar el abismo. Pero la física nos ha puesto un espejo enfrente. El verdadero viaje no es cruzar 100 millones de kilómetros de pil, espacio letal, en una lata de aluminio. El verdadero desafío
El problema matemático y ético más grande al que nos hemos enfrentado es mantener el frágil equilibrio termodinámico de la máquina perfecta en la que ya estamos parados. La próxima vez que respires profundo, no pienses en el aire enrarecido y tóxico que te asfixiaría en Marte. Piensa en la fuerza constante de un G manteniendo tus pulmones funcionando. Piensa en el campo magnético invisible que desvía la muerte a tu alrededor en este preciso segundo. No estamos atrapados en la Tierra. Nosotros somos la Tierra. Y aceptar nuestras propias limitaciones físicas frente al abismo cósmico es el primer y verdadero paso hacia una inteligencia superior.